Gracia y paz, amados hermanos, qué alegría una vez más estar juntos para poder ser edificados en la palabra de Dios en estos 21 días de ayuno por la aceleración de la bendición de Dios. Amén. Aleluya. Yo espero que tú estés prosiguiendo en este tiempo de ayuno. Amén. Yo creo que vamos a terminar en victoria. El Señor va a darte aquello que tú estás pidiendo. Sé que vamos a ver milagros poderosos en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como cada mañana vamos a hacer la confesión de la palabra de Dios. Es muy importante que tú confieses. No te quedes solo oyendo aquello que yo estoy diciendo, mas tú también necesitas leer y confesar la palabra de Dios en tu vida. Hazlo con fe, hazlo declarando que así será en tu vida también. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Vamos a hacer ahora la declaración de la palabra de Dios juntos. Amén. Yo quiero que repitas después de mí. Esta es la verdad del Señor. Y ahora vamos a declarar la palabra. Amén. Declara conmigo así. Repite después de mí. Soy el santuario de Dios. El Espíritu Santo habita en mí, en mi espíritu. Mi cuerpo es santo. Por lo tanto, rechazo todo lo que trae impureza. Soy santo porque Dios, que es santo, habita en mí. El Señor es mi santidad. Soy todo lo que Dios dice que yo soy. Tengo todo lo que Él dice que yo tengo. Y puedo todo lo que Él dice que yo puedo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios está obrando en medio de nosotros. Yo quiero animarte, tener una postura con relación a la palabra de Dios. Mira la palabra de Dios como aquello que es verdadera, es palabra del Señor. Cielo y tierra pueden pasar, mas su palabra nunca pasará. Amén. Yo quiero animarte en estos 21 días, aprópiate de las promesas del Señor. Aleluya, gloria a Dios. En esta mañana quiero hablar acerca de la aceleración en el reposo. Amén, la aceleración en el reposo. Hermanos, la aceleración de la bendición no es algo que nosotros mismos realizamos. No es algo que nosotros mismos hacemos, no, porque cuando queremos hacer en nuestra fuerza, lo máximo que podemos hacer, hermanos, es sentirnos ansiosos y consumidos por las dificultades. Pero más bien cuando confiamos en el Señor, descansamos en su promesa, descansamos en aquello que el Señor ha hecho en la cruz, definitivamente nosotros podemos entrar en esa bendición de la aceleración. Amén. Los caminos de Dios, la Biblia dice que son más altos que los nuestros. Y su palabra, hermanos, para nosotros en estos días es esta, ¿no? Cuando entramos en su reposo, vamos a experimentar la aceleración de la bendición. Amén. Cuando entramos en su reposo, hermanos, las cosas van a acelerar en nuestra vida. Cosas que de repente te demorarían muchos meses o años tal vez para poder alcanzar. Tú lo vas a recibir en poco tiempo. Tú lo vas a recibir en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y esa es la promesa que nosotros leemos en Amós capítulo 9, versículo 11 al 13. Vamos a leer juntos. Amós capítulo 9, verso del 11 al 13. ¿Qué dice la palabra? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Hermanos, si nosotros vemos aquí el contexto de la promesa en Amós capítulo 9, veremos que se mencionan dos aspectos. Está bien, dos aspectos muy importantes. Primero, el Señor dice que levantaría el tabernáculo de David y lo restauraría. Eso es lo primero que nos menciona. Y lo segundo, hermanos, se dice que el resto de Edom poseería esta bendición. ¿A qué se refieren estos dos aspectos? Es muy importante que nosotros veamos ello. ¿A qué se refieren estos dos aspectos? Primero, entonces vamos a ver qué es el tabernáculo de David. ¿Está bien? El tabernáculo de David. Hermanos,
todo acerca de la bendición del Señor está asociado con el tabernáculo de David. ¿Ok? Todo acerca de este tiempo está en verdad asociado con el tabernáculo de David. ¿Por qué? Hermanos, porque siendo reconstruido, dice que el Señor traería su promesa de aceleración sobre nuestra vida. Entonces, de hecho, hermanos, la promesa es que el Señor repararía sus brechas. Y la Biblia dice aquí, levantaría de las ruinas y lo restauraría, como fue en los días de David. Ahora, es importante entender qué representa aquí el tabernáculo de David. Hermanos, lo que representa es la iglesia. Y no lo digo yo, sino que el propio apóstol Santiago en Hechos capítulo 15, la Biblia dice en el versículo 6, o en el verso 16, perdón, vamos a leer mejor. Él mismo dice que es la iglesia propiamente, ese tabernáculo que iría a ser levantado, ese tabernáculo de David que iría a ser levantado en los últimos días, sería su iglesia. Y aquí nos dice en el verso 16, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ahora, preste atención a esto. ¿Por qué esto se está asociando a la iglesia, hermanos? Porque por el contexto que nosotros leemos también aquí, que está refiriéndose propiamente a la iglesia. Ahora, debemos de entender que después que el Señor resucitó, se presentó a sus discípulos y sopló en ellos el Espíritu Santo. Pero 50 días después, en el día de Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu vino sobre todos los que estaban allí y fueron llenos del poder de Dios. Ahí la iglesia, hermanos, era joven, estaba llena de vida, llena de la vida de Dios, pero había un serio problema también ahí. Todavía estaban involucrados con la ley y las tradiciones judías, porque al principio todos los que conformaban la iglesia eran judíos. ¿Está bien? Ellos disfrutaron lógicamente de la gracia y del Espíritu Santo, del poder del Espíritu. Pero, hermanos, al mismo tiempo muchos todavía querían seguir la ley. Eso es algo que aconteció al principio de la iglesia. Por esto, hermanos, surgió un gran conflicto de la iglesia. Un gran conflicto. Porque algunos enseñaban que también ellos deberían de cumplir la ley para ser salvos. Pero ahí Pablo y Bernabé se levantaron. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos, hermanos, para oponerse a esto, demostraron que la gracia del Señor Jesús es suficiente para salvarnos. Amén. Y nosotros también declaramos eso, la gracia del Señor es suficiente para salvarnos. El conflicto, pero se hizo muy grande, hermanos. No fue algo pequeño, se hizo muy grande. Así que los apóstoles llamaron al primer concilio, ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Se aconteció el primer concilio para poner fin a estos problemas. Pero la pregunta de ello era la siguiente: ¿necesitaban los gentiles cumplir la ley de Moisés para ser salvos? Esa era la pregunta. ¿Necesitaban los gentiles para ser salvos cumplir la ley? Hermanos, hubo un gran debate al respecto de ello. Así que Pedro se puso en pie y él relató cómo el Señor lo había usado para abrir la puerta del evangelio a los gentiles. ¿Se acuerdan en la casa de Cornelio? Que Dios usó al apóstol Pedro para ello y se abrió la puerta a los gentiles también al reino de Dios. Y él dio una palabra poderosa en Hechos capítulo 15, ¿ok? Hechos capítulo 15, y justo es el contexto en el cual Santiago también habla al respecto de que el Señor reedificaría la casa de David, el tabernáculo caído de David, ¿ok? Y en el verso 10, aquí en Hechos capítulo 15, versos 10 y 11, dice lo siguiente: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí el apóstol Pedro da una palabra muy poderosa con referente a guardar la ley. Y dice, ¿por qué ustedes ponen en el yugo, un yugo sobre los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos o seremos salvos de igual modo que ellos. Ve aquí, hermanos, por la gracia del Señor Jesús. Aquí el apóstol Pedro habla sobre ello. Pero muchos piensan ahí que este debate solo fue al respecto de la circuncisión. Pero eso no es así. ¿Está bien? Pedro dice que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que está hablando aquí en Hechos capítulo 15. Ahora, en ese momento,
Ese es el contexto en el cual Santiago, el hermano del Señor Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén, hermanos, él se levanta y pronuncia una palabra para poner fin a esta discusión. ¿Cuál es la palabra que él hace, que él menciona? Y justamente es la profecía de Amós capítulo 9, verso 11, diciendo que la iglesia era el tabernáculo de David en restauración. Era el tabernáculo de David, quería ser restaurado. Amén. Eso es lo que el apóstol Santiago habla allí al respecto de esta palabra, al respecto de la profecía de Amós capítulo 9, verso 11. Ahora, lo que Santiago estaba diciendo aquí, hermanos, era que la conversión de los gentiles era el cumplimiento de esa profecía en Amós. Y vamos a ver más adelante el por qué. Definitivamente, nosotros vamos a ver que aquello que Santiago estaba diciendo es que la conversión de los gentiles era el cumplimiento de esa profecía en Amós capítulo 9. Ahora, hermanos, debemos de entender que estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia. Y en estos momentos, lo que el Señor está haciendo, está restaurando el tabernáculo de David. Es lo que está hablando la palabra también allí. Este es el tiempo, hermanos. Debemos de entender que Dios va a salvar. ¿Está bien? Miles de personas vendrán a los pies de Cristo. Este es el tiempo. Este es un tiempo de aceleración. Tú vas a ver gente que nunca pensaste, nunca imaginaste, ellos van a venir a los pies de Cristo. Es más, tu familia también va a ser salva de una forma acelerada. Esa es la promesa del Señor aquí en Hechos capítulo 15, y que fue algo que el apóstol Santiago también habló con referente a la profecía de Amós, que vendría un tiempo de aceleración en los últimos tiempos, y allí se reedificaría el tabernáculo de David. Amén. Pero, hermanos, debemos de entender algo más al respecto del tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David era simplemente una carpa, una tienda, ¿ok? Una carpa. Entonces, él hizo esto cuando él trajo el arca a Jerusalén, el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios allí. Él trajo el arca. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón para el Señor. David tenía un deseo por la presencia de Dios, y él quería traer el arca a un lugar central en la vida de Israel. Así que él lo lleva al monte Sión. ¿Está bien? Él lleva el arca al monte Sión. Por eso es que en Hebreos capítulo 12 dice que ya no estamos más en el monte Sinaí, sino estamos en el monte Sión. Amén. ¿Por qué? Porque fue allí que fue llevado el arca de la alianza cuando David lo trajo. Aleluya. Entonces, es por eso que David también es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de David era para la casa de Dios. El corazón de David era por la presencia de Dios, hermanos. ¿Representada dónde? En el arca de la alianza. Él amaba la presencia. Él quería traer el arca a su casa. Y eso nos muestra algo muy importante. Hermanos, David fue alguien que trajo deleite al corazón de Dios. Dios ama a todos. No estoy diciendo que Dios no ama a todos. Dios ama a todos. Pero hay algunos que traen alegría, placer, contentamiento en el corazón de Dios. Hay algunos que traen deleite al corazón de Dios. Que el Señor encuentre muchos en medio de nosotros que traigan deleite al corazón de Dios, que tengamos ese mismo corazón que el de David, que ame la presencia. Amén. Pero el arca aquí, hermanos, apunta al mismo Señor Jesús. El arca aquí es un símbolo del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y creo que lo que hacemos por el Hijo, también, hermanos, el Padre lo hará por nosotros. Si aceptamos a Cristo, el Padre también nos aceptará. Y eso es la salvación. Amén. Todo aquello que hacemos por el Hijo, el Padre también hará por nosotros. Cuando abrimos nuestros ojos, hermanos, a una visión del Señor, entonces es allí que encontramos el verdadero descanso. Y es en ese descanso que nosotros somos acelerados. Amén. Algunos piensan que nosotros necesitamos simplemente acelerar las cosas en nuestra vida y en nuestra fuerza aceleramos. No es así, hermanos. Es cuando entramos en su descanso, en su reposo, que más bien el Señor acelera su bendición sobre nuestra vida. Por eso es tan importante que tú tengas una visión de Cristo, así como David tenía un corazón para el Señor, para el arca, para la presencia, para Cristo mismo. Nosotros también tengamos un corazón para el Señor en estos días. Amén. Porque es allí, es en Él que encontramos el descanso. El Señor Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados, vengan a mí, yo los haré descansar, dice. ¿Por qué? Porque Él es nuestro descanso. Amén.
Lo que tú necesitas no es ir más bien a la consejería, no es ir tal vez a que alguien te dé una dirección, porque algunos piensan eso. Primero ve a Dios, primero ve al Señor, ve a escuchar al Señor, ve a buscar el rostro de Dios, ve a buscar la dirección del Señor. Amén. Pero, ¿por qué Dios reconstruiría el tabernáculo de David? Es una pregunta muy importante hacernos. ¿Por qué Dios construiría o reconstruiría el tabernáculo de David? ¿Por qué no dice voy a reconstruir el tabernáculo de Moisés? Porque Moisés también edificó el tabernáculo. ¿Ok? ¿O por qué no mejor el templo? ¿Por qué no voy a reconstruir el templo de Salomón con toda su gloria, con todo su esplendor? Hermanos, ¿por qué no dijo así en la palabra del Señor? En cambio, la palabra de Dios nos dice, en la promesa ahí de Amós, y tanto también fue dicho en Hechos capítulo 15, que el tabernáculo de David será restaurado. ¿Por qué? Hermanos, el tabernáculo de David, ¿sabes? Es vamos a decir, es un símbolo de la iglesia en el Antiguo Testamento. El tabernáculo de David es un símbolo, y la realidad de lo que ese símbolo representa hoy es la iglesia de la nueva alianza. Amén. Es la iglesia del Señor Jesús. Aleluya. Hermanos, pero el tabernáculo de David fue fruto de pasión y un profundo deseo por el Señor. Hermanos, es eso. Lo que el Señor quiere es que nosotros busquemos su rostro con pasión. Amén. Con ese encargo, con ese deseo por su gloria, por su presencia. Amén. Habrá hermanos en medio de nosotros que quieran la presencia de Dios. Que digan, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero tu presencia en mi célula, yo quiero tu presencia en mi casa, yo quiero tu presencia en todo lo que hago. Eso es algo muy importante, eso es algo muy importante. Pero para entender mejor, está bien, el por qué el Señor dice, voy a reedificar el tabernáculo de David, que estaba en ruinas. Para entender mejor el por qué el Señor dice con referente al tabernáculo de David y no de Moisés, vamos a hacer un paralelo entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. ¿Está bien? Vamos a hacer un paralelo. Lo que nosotros vemos primero es que el tabernáculo de Moisés, hermanos, fue levantado en Sinaí, pero el tabernáculo de David fue levantado en Sión. Hermanos, fue en el Sinaí que se dio los 10 mandamientos. Entonces, el tabernáculo levantado en Sinaí, el tabernáculo de Moisés, representa la ley y al antiguo pacto. ¿Está bien? Pero el tabernáculo de David fue levantado en Sión, y ella representa ¿qué? A la gracia, a la nueva alianza. Amén, a la nueva alianza. Y eso es tan importante entender. ¿Por qué? Porque hoy ya no estamos más bajo la ley. Hoy estamos en la gracia. Hoy estamos en la nueva alianza. Amén. ¿Por qué? No estoy diciendo que la ley es mala. Algunos pueden pensar cuando hablamos que ya no estamos más bajo la ley. Ahora uno puede decir, ya no necesito cumplir más la ley entonces. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. ¿Por qué? No porque la ley decía no matarás, hoy significa que podemos matar. Definitivamente no. Hoy nuestra vida fue transformada y tenemos la vida de Dios. Cosa que no es solamente una ley, no es una ley para nosotros no matar, es que no queremos matar, porque no hace parte más de nuestra naturaleza. Antes teníamos una naturaleza caída, donde queríamos matar, mas hoy no. La nueva naturaleza que está es la vida del propio Dios. No, nosotros no queremos matar. Amén. Hoy cumplimos la ley cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Pero hermanos, la ley entonces no es mala. De hecho, no estoy diciendo porque hoy no estamos bajo la ley, no estoy diciendo ahora que no necesitamos cumplirla, o que tal vez hoy o la ley simplemente ya no existe más para nosotros. No estoy hablando de eso, sino que, hermanos, la ley es justa, la ley es santa y buena también. Pero tenemos que entender algo, la ley, hermanos, no puede hacernos santos, justos y buenos. ¿Okay? La ley no, pero la gracia sí. La gracia puede traer la vida de Dios dentro de nosotros y su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que transforma nuestra vida para siempre. Amén. El monte Sinaí, hermanos, es la sede también del clericalismo. Debemos de entender eso. ¿Por qué? Porque en el Sinaí, el pueblo de Dios que iría a ser sacerdote, porque Dios quería un pueblo de sacerdotes que ministren delante del Señor, ellos escuchen delante del Señor. Ellos dijeron, no, Moisés, tú ve, escucha de Dios, nosotros no queremos, vamos a hacer todo lo que Dios diga, pero no hable Dios con nosotros, hable contigo primero. Y eso es la base del clericalismo. ¿Está bien? La base del clericalismo. Algunos dicen, tú no puedes escuchar de Dios, solamente yo puedo escuchar, y al final ellos también tienen temor de escuchar a Dios y dirigir al pueblo al camino del Señor. Y eso es clericalismo. Pero hermanos, en cambio nosotros tenemos el tabernáculo de David. En el tabernáculo de David todos ministraban delante del arca. Y eso está apuntando propiamente
a la nueva alianza, en la cual todos nosotros somos ministros. Amén. Yo soy un ministro, tú eres un ministro. Aleluya. Nosotros somos siervos del Señor. Amén. Aleluya. Podemos ministrar delante del Señor y podemos ser esos instrumentos de Dios hoy. Aleluya. Pero un segundo paralelo, vamos a ver. En el tabernáculo de Moisés, hermanos, habían sacrificios diarios, pero en el tabernáculo de David habían sacrificios solo hasta cuando fue levantado. Miren, hermanos, en el tabernáculo de Moisés habían sacrificios, se repetían siempre. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no quitaban el pecado, solo cubrían, esos sacrificios cubrían el pecado para que Dios no viera el pecado estaba allí, el hombre continuaba siendo pecador y el sacerdote nunca tenía descanso, él siempre hacía los mismos sacrificios día y noche, nunca tenía reposo. Pero hermanos, sin embargo, nosotros vemos que Jesús, al hacer la expiación por los pecados, Él se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas. ¿Y por qué se sentó? Porque terminó su obra. Amén. Él terminó su obra, Él dijo, consumado está. Por eso estamos hoy en Sion, hermanos. Y en Sion la obra fue terminada. En la gracia la obra fue terminada. Y hoy podemos disfrutar la presencia de Dios continuamente. Amén. Aleluya. Otra diferencia, hermanos, otro paralelo que vamos a ver es que en el tabernáculo de Moisés había un velo tupido. Pero en el tabernáculo de David no había velo. Es más, hermanos, había algo que separaba al hombre, al sacerdote de la presencia de Dios. Había el velo del templo. Pero es interesante, hermanos, que cuando Jesús murió, ustedes saben eso también, cuando Jesús murió, la Biblia dice que, y Jesús dijo, consumado es, antes de morir, lógicamente Él dijo, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué aconteció? Hermanos, el velo se rasgó indicando dos cosas, dos aspectos muy importantes. Primero, que hoy tenemos acceso a la presencia de Dios con libertad. Por medio de la sangre de Cristo, hoy tenemos acceso a su presencia. Pero hay un segundo aspecto ahí que necesitamos ver. Señor, la presencia de Dios salió de allí para habitar en todo aquel que cree en Él. Amén. La presencia de Dios salió de allí para habitar en cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Amén. Tú cargas hoy la presencia de Dios dentro de ti. Amén. Y tienes hoy libertad para entrar a su presencia y poder disfrutar de Él. Otro aspecto, hermanos. En el tabernáculo de Moisés la adoración era con rituales. En el tabernáculo de David había música y profecía. Entonces lo que vemos ahí con Moisés, en el tabernáculo de Moisés habían rituales constantemente. Pero el tabernáculo de David era hecho con adoración continua, con música continuamente. ¿Está bien? La adoración estuvo acompañada con profecía, dice la Biblia allí en el tabernáculo de David. Ellos declararon proféticamente la voluntad de Dios mientras alababan con toda clase de instrumentos. ¿Está bien? Otra de las diferencias, otra de las cosas que podemos ver con referente al tabernáculo de Moisés y de David, es que en el tabernáculo de Moisés siempre hubo los mismos rituales. En el tabernáculo de David había presencia. Hermanos, ¿saben una cosa? Cuando nosotros vemos el tabernáculo, por ejemplo, que fue armado en Silo, ¿está bien? Y luego también se armó en Gabaón, pero el arca no estaba más allí. Estuvo 20 años en la casa de Abinadab, y en esos 20 años, el tabernáculo que fue armado ahí en Silo, y después posteriormente en Gabaón, hermanos, no tenían más la presencia, pero hacían los mismos rituales. ¿Y a qué se está refiriendo eso, hermanos? Esta clase de servicios se está refiriendo en muchos casos a iglesias que simplemente tienen el ritual, tienen la apariencia, pero no tienen presencia. Hermanos, muchas iglesias pueden caer en esto, podemos caer en ello, simplemente de hacer algo sin la presencia de Dios. Y eso no puede ser. Es triste ver eso en medio de las iglesias hoy en día, que nosotros en verdad podamos cuidar la presencia. Lo más importante es la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque antes en el tabernáculo de Silo y después en Gabaón, los sacrificios se hacían diariamente, pero sin la presencia de Dios. Pero hermanos, nosotros vemos en el tabernáculo de David, David tenía un sentir simplemente, él quería la presencia. Él fue tras de la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por ello. Entonces, nosotros vemos que la presencia de Dios es algo tan importante, es lo esencial, es el centro. Así como David quería traer el arca de la alianza como centro de la vida del pueblo de Israel, nosotros también necesitamos traer el arca de la alianza. Necesitamos tener la presencia de Dios como centro en todo lo que hacemos. Amén.
un otro aspecto, hermanos, es que la voluntad de Dios es tener el arca presente en un tabernáculo apropiado. Preste atención a esto. Les he dicho que el tabernáculo allí construido en Silo y después en Gabaón no tenían la presencia. Es un caso, es una situación. Pero también hubo casos en los cuales, hermano, había la presencia, el arca, pero sin el tabernáculo. Entonces, en el primer caso tenemos el tabernáculo sin el arca, sin la presencia. Pero en otro caso tenemos el arca, pero sin el tabernáculo. Y eso aconteció, por lo menos nosotros vemos en dos ocasiones. Lo primero es en lo que ya he mencionado. El arca de la alianza estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Estuvo en su casa, el arca estaba en la casa, ¿ok? Y después estuvo 3 meses allí en la casa de Obed-edom, donde él disfrutó de la bendición del Señor sobre su vida. Él disfrutó la bendición de Dios, porque él estaba con el arca en su casa. Pero mientras tanto el tabernáculo estaba vacío en Silo, ¿ok? Entonces la historia, hermanos, nos muestra que durante siglos hubo muchos Obed-edoms también, muchos como Obed-edom. Y estas personas en realidad tienen presencia, pero no tienen el tabernáculo. Y incluso hoy, hermanos, en nuestros días, tenemos muchos hombres de Dios así. Muchos hombres de Dios que tienen en verdad una realidad en Dios, tienen presencia. Pero, ¿saben? Ellos no tienen el tabernáculo. ¿A qué se está refiriendo esta porción de la palabra? ¿Saben? La palabra nos está mostrando allí que hay personas que dicen: yo ya soy salvo, yo ya tengo la gracia de Dios, yo ya tengo la vida de Cristo en mí, no necesito la iglesia. Hermanos, hay personas que pueden de repente llegar a este punto en su vida, de decir: yo ya tengo la presencia de Dios, yo no necesito más la iglesia. Y hay muchas personas que viven de esa manera. En el otro caso, hay iglesias que son frías, vacías, no tienen presencia. Pero hay otros casos en los cuales hay hermanos, siervos de Dios, que tienen presencia, pero no les importa el tabernáculo. El tabernáculo está apuntando a la iglesia, está apuntando también a Cristo. Hermanos, y Cristo debemos de entender que tiene su cuerpo, que es la iglesia. Y persona que está diciendo: yo ya tengo la presencia, no necesito más la iglesia, está diciendo: no necesito más a Cristo. Hermanos, eso es algo terrible, es algo terrible. Por eso la profecía de Amós nos dice que en el Nuevo Testamento, hermanos, es el tabernáculo en sí que va a ser restaurado, es el tabernáculo de David, ¿está bien? Y es la expresión de la iglesia para este tiempo, mis hermanos. Es la expresión de la iglesia para estos días. El tabernáculo de David era muy diferente, como usted ve, al tabernáculo de Moisés. Era distinto. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo de David había oración y alabanza continuamente, día y noche, a diferencia del tabernáculo de Moisés, donde habían simplemente sacrificios diarios. Hermanos, y eso es algo que nosotros necesitamos hoy enfatizar. Necesita ver alabanza, adoración en medio de nosotros. Si queremos ver la aceleración de Dios en nuestra vida, necesitamos la presencia. Amén. Necesitamos ir al Señor, porque Él es nuestro descanso. Y cuando entramos en su descanso, en su reposo, vemos una aceleración de la bendición de Dios. Pero también vemos la restauración de la iglesia, esa restauración en medio de nosotros, cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor. Amén. En el tabernáculo de David, hermanos, se usaban instrumentos de música, danzas, levantar las manos. Ellos usaban el amén como respuesta a las bendiciones de Dios. Ellos usaban también acciones de gracias. Ellos daban gracias al Señor. Y ellos hacían también ofrendas extraordinarias. Todo eso acontecía en el tabernáculo de David. David era un hombre, por eso, conforme al corazón de Dios. Hermanos, y su adoración refleja su amor por Dios, por el Señor. Que nuestra adoración en estos días también pueda reflejar nuestro amor, nuestro deseo por la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Yo me imagino, hermanos, que también es el profeta Amós, es esto que él declaró. Es eso que él declaró, que vendría un día en el cual todas las personas adorarían al Señor en espíritu y en verdad. Ellos vendrían de todas partes, y eso tuvo un cumplimiento, hermanos, en la iglesia primitiva, en Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando se abrieron las puertas de la entrada a los gentiles al reino de Dios. Usted sabe, los gentiles
tuvieron acceso al reino de Dios, ahí con Pedro, predicando ahí en la casa de Cornelio, y él mismo declarando en Hechos capítulo 15, que en verdad tanto judíos como gentiles hoy serían salvos únicamente por la gracia del Señor Jesús, amén. Y hoy podemos ver ese cumplimiento, hermanos. ¿Cómo vemos el cumplimiento de aquella profecía dicha en Amós? Cuando nosotros en verdad, puestos en oración, en alabanza, como cuerpo de Cristo, adoramos al Señor. Amén. Es allí que nosotros podemos ver esa profecía también cumpliéndose. Estos son días en los cuales necesitamos en verdad levantar adoración delante del Señor. Pero aquí nos da una segunda condición. Entonces, la primera condición de Amós para experimentar esa aceleración de la bendición es, él nos propone dos cosas. Él da dos cosas muy importantes. En el contexto de la aceleración de la bendición, lo primero que él dice, que él restauraría el tabernáculo de David. ¿Está bien? Es lo primero que él dice, él restauraría, y después vendría la aceleración. Esta restauración nosotros vemos que se dio desde que fue levantada la iglesia, allí desde Jerusalén, y en estos últimos tiempos se va a dar a través de la alabanza y la adoración también. Por eso tiene que haber continua alabanza y adoración, y amar la presencia de Dios es algo muy importante, amén. Ahora, ese es el primer aspecto, pero hay un segundo aspecto. Aquí la palabra del Señor nos dice que ese segundo aspecto es el resto de Edom. Es el resto de Edom, es lo que dice ahí en la profecía de Amós capítulo 9, amén. Ahora, la palabra Edom, hermanos, ¿qué significa? ¿Saben? Tiene el mismo significado que Adán. Tiene el mismo significado que Adán. Ahora, ¿por qué el Señor menciona a Edom, al resto de Edom? Hermanos, podemos ver por lo menos dos significados posibles. La primera, siendo Edom lo mismo que Adán, puede significar que la bendición vendrá a toda la tierra. Yo creo, hermanos, que en estos últimos tiempos vamos a experimentar una gran cosecha. En estos últimos días vamos a experimentar una gran cosecha. Miles de personas serán alcanzadas para el Señor Jesús. Muchas personas van a experimentar en verdad la salvación del Señor. Y de hecho, hermanos, esta es la razón por qué. Porque hemos acelerado la bendición. ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar más rápidamente a las personas. Amén. Y esto está asociado también, hermanos, con acelerar la venida del Señor. Claro que sí. Cuando vemos el Evangelio siendo predicado, cuando vemos las personas llegando a los pies de Cristo, entonces estamos acelerando el fin, porque la palabra del Señor dice que el fin vendrá cuando el Evangelio sea predicado a toda la tierra. Cuando este Evangelio del reino sea predicado a toda la tierra. Amén. Entonces, definitivamente, lo primero que podríamos hablar con referente a Edom es que al ser el mismo significado que Adán en hebreo, entonces quiere decir que el Señor va a traer muchas personas. Amén. Estos últimos tiempos son tiempos de gran cosecha. ¿Para qué? Para acelerar también la venida del Señor. Y el segundo significado de la palabra Edom puede ser una referencia que el Espíritu Santo esté haciéndonos al respecto de Obed-Edom. Obed-Edom fue alguien que experimentó la bendición de Dios en su vida. En 3 meses que estuvo el arca, él experimentó una bendición sobrenatural. Su casa fue bendecida, sus hijos fueron bendecidos, su trabajo fue bendecido, su matrimonio fue bendecido. Hubo una aceleración de la bendición de Dios, y yo creo que es esa misma bendición de la aceleración de Dios también que está dispuesta para nosotros en estos días. Amén. Yo quiero declarar sobre tu vida esa bendición del Señor también siendo acelerada en el nombre de Jesús. En estos días el Señor está restaurando el tabernáculo caído de David. Amén. Está restaurando sus ruinas, está restaurando sus brechas, y nosotros, hermanos, estamos siendo restaurados. La iglesia del Señor está siendo levantada como una iglesia apasionada por Cristo, como una iglesia que va a adorar al Señor, donde va a haber oración, adoración continua, palabras proféticas, ofrendas extraordinarias. El Señor va a hacer algo nuevo en medio de nosotros, y esas dos condiciones nos da primero para que nosotros veamos la aceleración de la bendición. Primero, la restauración del tabernáculo de David, y segundo, el resto de Edom. Yo creo que esas dos cosas están cumpliéndose en estos días, y el Señor va a traer su bendición acelerada sobre nuestra vida. Yo quiero declarar esa bendición sobre ti también esta mañana. Amén. Aleluya. Vamos a orar entonces juntos. Amén. Tú ahí donde estás, tú puedes orar conmigo al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, queremos darte gracias por cada mañana darnos el alimento
el alimento, Señor, que nos fortalece, que nos nutre. Padre, estamos fortalecidos hoy y declaramos, Señor, que en estos días, Padre, seremos una iglesia apasionada, vibrante, donde haya oración, adoración, Padre, continuamente en medio de nosotros, porque experimentaremos también ese crecimiento, el Señor traerá muchos en medio de nosotros y experimentaremos una gran cosecha, Padre, y así también experimentaremos la bendición de Dios aceleradamente. En el nombre de Jesús yo quiero declarar esa bendición del Señor, Padre, sobre la vida de mis hermanos, en sus casas, en sus trabajos, en sus familias, en sus matrimonios, en todas las áreas de sus vidas, en el nombre de Jesús. Que hay muchos testimonios de milagros, que hay muchos testimonios de bendiciones, que hay muchos testimonios de cosas poderosas aconteciendo en medio de nosotros. Esa es nuestra oración esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, que la gracia del Señor esté contigo. Hoy por la noche estamos nuevamente en nuestro tiempo de oración de 7 a 8 en el local de la avenida Arequipa, 5123. Quiero animarte a estar con nosotros allí. Y si no, también puedes hacerlo virtualmente. Ahí estamos compartiendo en el grupo de WhatsApp. Si tú por casualidad no te has inscrito aún a nuestra página del ayuno, 21 días de ayuno lima.com, puedes hacerlo hoy y ahí tú vas a recibir toda la información que tenemos para ti. Amén. Que Dios los bendiga mucho y el día de mañana estamos nuevamente para una administración más en nuestros 21 días de ayuno. Un fuerte abrazo a todos.